Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Pip-Pay 1 de 4. Babe se pone celoso basados en el libro. Observando la situación y para ser honesto, no me molestaría en absoluto si fuera un accidente, pero por lo que he visto hasta ahora, el gesto, la sonrisa y la mirada en ese Omega, no importa cómo se vea, caer sobre Charlie fue intencionalmente. Creo que cualquier perro lo sabría, pero un perro llamado Charlie no lo sabe. Lo siento mucho, señor. Soy Charlie. En cuanto más escuchaba esa conversación innecesaria, más molesto se volvía Babe. Gente chocando entre sí. ¿Puedes simplemente pedir tu disculpa y alejarte? Necesito pararme y hablar. ¿Tenemos que presentarnos? Estos dos están hablando sin ni siquiera importarles que él todavía está parado ahí. A Charlie ni siquiera le importa si su helado se cae al suelo. Este tonto debe haberlo mirado primero. Ah, señor Charlie, lo siento de nuevo. El pequeño Mega volvió a inclinar la cabeza en señal de disculpa con la sonrisa más inquietante, y Charlie inclinó la cabeza hacia atrás suavemente. Levantó la mano que había sostenido el brazo de Omega y tocó la punta de su nariz como si tuviera la intención de oler otra vez, antes de que el extraño sonriera un poco y vuelva por donde acaba de pasar. Mira, ¿cómo puedo decirte que fue un accidente, ya que esa persona ni siquiera tenía la intención de caminar por el mismo camino que ellos? ¿Te topas accidentalmente con Charlie y regresas por el mismo camino? Es ridículo, y lo que es más gracioso es que este tonto alfa no puede verlo y va a oler ese Omega a propósito. Me sorprendió, pensé, oh, Charlie, que está a punto de darse la vuelta para hablar con Babe, se sorprendió de que se diera la vuelta y no viera a Babe. En cambio, solo encontraron restos de helado en el suelo, y la espalda de Babe ya había empezado a caminar con esas piernas largas. ¿No me esperas? ¿A dónde vas? La figura alta corrió detrás de Babe antes de preguntarle a la otra persona de manera normal, como si no se diera cuenta de qué acababa de hacer. ¿Qué has hecho? Mientras tanto, Babe ni siquiera miró a Charlie. Una figura delgada se puso de pie y caminó, y no responderá a ninguna pregunta. Babe todavía no ha respondido, y ahora Charlie se da cuenta de que le va a hacer algo al otro tipo. Espera, Pipei. La figura alta que vio una mala postura y rápidamente tiró primero de una muñeca delgada hace que Babe tenga que alejarse, pero la delgada figura seguía sin decir nada. Ni siquiera volvió a mirar a Charlie. ¿Qué pasa? ¿Estás enojado conmigo? El hermoso Alfa sigue sin responder. Es por eso que Charlie tuvo que usar su cerebro lentamente, procesó lo que podría ser la causa del enojo de Babe. Se me cayó tu helado hace un momento, ¿verdad? Preguntó Charlie con una expresión de culpabilidad en su rostro, y está tratando de hacer contacto visual con Babe, pero el otro sigue apartándose como si no quisiera mirarlo ni por un segundo. Disculpe, volveré y lo compraré otra vez. No te molestes. Esta es la primera frase que Babe le responde, incluso si es una frase que no es muy agradable de escuchar. Babe, no voy a comer más, suéltalo, dijo Babe en un tono irritado mientras intentaba apartar la mano de Charlie, pero la alta figura lo detuvo. No dejaría que Babe saliera libre porque sabía que Babe se alejaría de él de nuevo. Espera un minuto, Babe, ¿qué te pasa? Charlie intentó que Babe volviera la cara hacia él. Mientras tanto, Babe trata de alejarse todo el tiempo. No lo sé, le preguntaré al Omega ahora mismo.